¿Qué pasaría si uno de los depredadores más poderosos del hemisferio norte terminara en las sabanas africanas? Y si, contra toda lógica evolutiva, un oso pardo, criatura de bosques fríos y montañas, comenzara a cazar leones en su propio terreno. Parece una historia imposible, casi absurda, pero no lo es, porque lo que vas a escuchar no es un mito ni un experimento de laboratorio, es un hecho real. Y aún hoy, nadie se atreve a explicarlo del todo. Todo comenzó en el norte, de Botsuana, en una reserva privada conocida por albergar grandes mamíferos para estudios de comportamiento. Lo que nadie sabía era que, en secreto, una fundación internacional estaba realizando un experimento arriesgado: evaluar la adaptabilidad de megafauna foránea en ecosistemas africanos semiáridos. Fue entonces cuando trajeron al protagonista de esta historia, un oso pardo adulto, macho, proveniente de las regiones montañosas de Europa Oriental. Su llegada no fue anunciada, fue documentada solo por cámaras ocultas y científicos bajo cláusulas de confidencialidad. El objetivo inicial era observar su comportamiento y reacción al nuevo clima. Se esperaba que el calor extremo lo agotara, que la fauna desconocida lo intimidara. Pero sucedió lo contrario. En pocos días, el oso, apodado Drago por su tamaño descomunal, comenzó a recorrer kilómetros con sorprendente resistencia. Su pelaje se volvió más delgado, aprendió a rastrear presas locales y, lo más inquietante, no mostró temor alguno ante los rugidos de los leones. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes mayores. Drago se mantuvo alejado de las manadas, prefiriendo zonas cercanas al agua, pero poco a poco comenzó a alterar el equilibrio. Espantaba, hienas con su sola presencia, robaba carroña de leopardos, se acercaba a zonas de caza de leonas jóvenes y merodeaba como si buscara algo más. Nadie esperaba que un oso pudiera adaptarse tan rápido al corazón del continente africano. En este video te contaremos cada paso de esta historia perturbadora: cómo un animal fuera de lugar se convirtió en una fuerza dominante, cómo cambió las rutas de caza de los felinos más temidos del planeta, y cómo, en una noche que aún se analiza con horror, logró enfrentarse cara a cara con un león alfa y sobrevivir. Te mostraremos grabaciones inéditas, testimonios de guardaparques y análisis científicos que aún dividen opiniones. ¿Fue una aberración genética? ¿Una advertencia del poder de la adaptación? ¿O la prueba de que el dominio natural no está tan definido como pensamos? Quédate hasta el final, porque cuando veas lo que este oso hizo en tierras de leones, no volverás a mirar la cadena alimenticia de la misma manera. Esto no es solo una historia salvaje, es un capítulo nuevo en el manual de lo imposible. Antes de seguir con esta historia increíble, recuerda que tu suscripción y un simple me gusta hacen una gran diferencia. Nos ayudan a seguir creando contenido como este, donde la naturaleza desafía todo lo que creíamos sabe. La reserva donde comenzó todo se extiende a lo largo de más de 30.000 hectáreas de sabana mixta, intercalada con bosques secos y cursos de agua intermitentes. Es un ecosistema dinámico, donde la lucha por el territorio y la comida marca cada día. Allí, los leones habían sido durante años los depredadores indiscutibles. Machos adultos formaban coaliciones poderosas y las hembras controlaban rutas de caza con precisión quirúrgica. Ningún animal caminaba libremente, sin considerar el orden jerárquico de la selva, hasta que llegó él. El oso fue transportado, de noche, sedado, en una operación que combinaba silencio, velocidad y secretismo. Solo un grupo reducido de investigadores conocía la ubicación exacta de su liberación. En teoría, Drago estaría equipado con un collar GPS para ser monitoreado constantemente. Pero en menos de una semana, el oso logró romper el dispositivo, posiblemente al frotarse contra rocas afiladas. Desde ese momento, su ubicación se volvió impredecible. Los científicos ya no lo seguían, lo buscaban. A diferencia de muchos carnívoros africanos que cazan en grupo, Drago actuaba solo. No necesitaba planificar con otros, ni coordinar ataques. Su tamaño, más de 450 kilos, y su fuerza bruta lo convertían en una anomalía viviente. Al principio, se alimentó de lo que encontró: restos de búfalos abandonados,
cráneos de impalas, incluso peces que atrapaba en las orillas de charcas. Pero pronto, sus patrones de movimiento comenzaron a cruzarse con los de los grandes felinos. Fue una leona joven quien lo vio primero. Las cámaras de rastreo captaron el momento en que se congeló al observar una silueta que no reconocía. Rugió para advertirle que aquel era su territorio, pero Drago no se detuvo. Avanzó lentamente, sin mostrar señales de agresión, ni de sumisión. No respondió al rugido. Solo caminó a través de la maleza, dejando tras de sí ramas rotas, huellas profundas y un olor extraño que alertó a toda la manada. En cuestión de días, se documentaron comportamientos inusuales entre los leones de la zona. Se desplazaban en grupos más grandes, algo típico solo en época de migración. Evitaban ciertos valles, especialmente aquellos con cuevas húmedas o troncos caídos. Algo los mantenía nerviosos, y ese algo no era un rival típico, no era otro león, no era una hiena, era una criatura sin miedo, que nadie conocía. Las hienas, por su parte, comenzaron a desaparecer de ciertas zonas. Aquellas que osaban acercarse a los restos de caza encontraban huellas que no correspondían a ningún depredador africano conocido. Eran redondas, pesadas, profundamente marcadas en el barro, y había marcas de garras, largas, afiladas, no retraíbles. Algunos guardaparques creyeron al principio que era un oso escapado de un zoológico, pero no había reportes, y aquel animal parecía perfectamente adaptado. Entonces llegaron los primeros informes preocupantes. 2 leones adultos de una coalición al norte fueron encontrados muertos cerca de un riachuelo. No tenían marcas de pelea entre ellos. Tampoco señales de emboscada por parte de hienas. Tenían fracturas internas, como si hubieran sido aplastados, y uno de ellos tenía desgarrado el costado, como si un solo zarpazo hubiese abierto su caja torácica. La reserva entró en alerta. Los investigadores ya no hablaban de un experimento, hablaban de una amenaza. Un animal ajeno al ecosistema había cruzado una línea invisible, y lo había hecho con una violencia que ningún depredador africano conocía. El equilibrio estaba empezando a desmoronarse, y nadie sabía cómo detenerlo. La tensión en la reserva aumentaba con cada amanecer. Los Rangers comenzaron a recibir señales dispersas, rugidos interrumpidos por sonidos de ramas rotas, huellas solitarias que cruzaban zonas de caza, cámaras dañadas o arrancadas de los árboles. Todo indicaba que algo o alguien estaba desafiando no solo a los leones, sino a todo el ecosistema. Pero no sería hasta el encuentro registrado la noche del 12 de agosto que los temores se convertirían en certeza. La manada conocida como los Enkulu, compuesta por 2 machos adultos y 5 hembras cazadoras, se encontraba patrullando la llanura central cuando algo inusual ocurrió. Una cámara térmica captó la imagen de una figura que no correspondía ni a elefantes ni a búfalos. Caminaba erguida, con zancadas pesadas, y se detenía a olfatear los árboles marcados por orina de león. Uno de los machos, Mzuri, se acercó a investigar. Lo que encontró fue lo impensable. Drago emergió entre la vegetación, bañado en lodo, con los músculos tensos y la mirada fija. No rugió, no se mostró agresivo, solo se detuvo frente a Mzuri, como si evaluara su tamaño. El león dio el primer paso, rugido desafiante, cabeza baja, garras al frente. Era su territorio, y cualquier intruso debía pagar el precio, pero el oso no retrocedió. Y en menos de 3 segundos, el enfrentamiento comenzó. La pelea fue brutal. Aunque los leones están acostumbrados a combates territoriales, no estaban preparados para una masa de más de 400 kilos, con garras de 10 centímetros y una mandíbula capaz de partir hueso como si fuera madera seca. Mzuri intentó un ataque frontal, pero Drago lo interceptó con una embestida que lo lanzó contra una roca. El león se levantó, aturdido, y contraatacó, pero fue recibido por un zarpazo que le abrió el hombro hasta la costilla. La otra leona presente rugió para distraer al oso, intentando proteger a su compañero, pero Drago se giró tan rápido que la alcanzó con una mordida lateral que le dejó colgando la piel del flanco. El caos se desató.
Los Rangers, viendo la escena desde los monitores, no podían creer lo que ocurría. El depredador extranjero no solo estaba enfrentando al rey de la sabana, lo estaba doblegando. En un momento inesperado, Mzuri intentó huir, cojeaba, sangraba, pero seguía con vida. El oso no lo persiguió. Se giró lentamente, como si su único propósito hubiera sido dejar un mensaje: «Estoy aquí, y no me voy». Luego desapareció entre la maleza, dejando tras de sí una escena que sería recordada por décadas. Cuando los cuidadores llegaron al sitio al amanecer, encontraron sangre, huellas profundas y pedazos de pelaje arrancado. La leona sobrevivió, aunque con heridas graves. Mzuri fue localizado horas después, escondido bajo un arbusto, temblando. Su autoridad como macho dominante había desaparecido. Su reinado había terminado, no por otro león, sino por algo más antiguo, más solitario, más implacable. La noticia fue filtrada a medios internacionales en cuestión de días. La historia de un oso cazando leones comenzó a circular como leyenda urbana, pero las grabaciones estaban ahí. El experimento ya no podía ser ocultado, y la pregunta que rondaba a todos era la misma: ¿fue este solo el comienzo? Después del enfrentamiento con Mzuri, algo cambió en la reserva. No solo en la dinámica entre leones, sino en el comportamiento general de la fauna. Los rastros de Drago comenzaron a aparecer en zonas donde antes reinaban sin oposición manadas de felinos. No era una invasión agresiva, sino un avance pausado, como el de un conquistador que sabe que el miedo ya ha hecho la mitad del trabajo. No necesitaba correr, le bastaba con caminar. Durante semanas, las cámaras captaron secuencias desconcertantes: manadas de leones cambiando rutas históricas, jirafas cruzando por lugares donde antes no se atrevían, y babuinos alertas durante las 24 horas del día. Hasta los elefantes jóvenes comenzaban a evitar ciertas zonas boscosas. Todo lo que parecía habitual en la vida salvaje africana se desplazaba, giraba, mutaba, como si una presencia invisible, pero tangible, estuviera escribiendo nuevas reglas sin decir una palabra. Los machos que lideraban coaliciones se volvieron erráticos. Algunos comenzaron a rugir sin motivo durante la noche, otros abandonaban presas a medio consumir. Una pareja de leones fue grabada huyendo a toda velocidad tras encontrar huellas frescas de Drago cerca de un abrevadero. No había sangre, ni pelea, solo la sensación de que algo que no debía estar allí estaba observando. Y Drago, mientras tanto, parecía entender el juego. No atacaba indiscriminadamente, elegía cuándo mostrarse. De vez en cuando, aparecía frente a una cámara, mirando fijamente el lente como si supiera que estaba siendo vigilado. Luego desaparecía en la oscuridad. Su dominio era psicológico, estratégico, casi militar, y con cada aparición, más animales cedían su espacio sin luchar. Los Rangers comenzaron a trazar mapas de movimiento. Lo que encontraron era inquietante. Drago no se movía como un carnívoro africano, no seguía rutas de caza típicas, ni buscaba presas fáciles. Avanzaba en círculos amplios, bordeando territorios clave, ocupando zonas de cruce, forzando al resto de los depredadores a reagruparse o retirarse. Era un asedio silencioso, como si entendiera la estructura misma del ecosistema. Un hecho confirmó esta hipótesis. Una noche, una manada de leones se estableció cerca de un pequeño bosque que usaban como refugio durante la estación seca. Al amanecer, se encontraron huellas de Drago marcando el perímetro, pero sin rastros de violencia. Los leones abandonaron el lugar esa misma tarde. Era como si supieran que no había sentido en quedarse, como si estuvieran siendo desplazados por una fuerza que no podían combatir. Los investigadores comenzaron a debatir un nuevo término: dominancia ambiental. No era solo territorial, ni social. Era una forma de control donde la mera existencia de un ser alteraba el comportamiento de todos los demás. Drago no necesitaba matar. Su simple paso dejaba huellas suficientes para que el resto entendiera que el orden natural había cambiado. Y así, en el corazón de África, el depredador foráneo se convirtió en una sombra omnipresente, un fantasma marrón que no rugía, pero que dictaba el silencio de la selva. La calma tensa que reinaba en la reserva era solo una ilusión.
Mientras muchos pensaban que Drago se había limitado a establecer su dominio sin más violencia, los Rangers sabían que el silencio precedía algo peor. Los patrones de movimiento indicaban que el oso estaba cada vez más cerca de áreas donde se habían detectado nuevas crías de león. Y cuando un superdepredador se aproxima a una generación naciente, no es por curiosidad, es por instinto. Fue en una noche sin luna, con niebla baja sobre las llanuras, que ocurrió lo inevitable. Una de las manadas más jóvenes de la reserva, liderada por un león de apenas 6 años llamado Jabari, fue sorprendida. Las cámaras térmicas mostraron un movimiento repentino, una sombra que rompía la vegetación desde el este. No hubo rugido, solo un crujido de ramas, seguido de un grito seco. Jabari se lanzó a la defensa sin dudar, pero lo que encontró no era un depredador normal. Drago emergió como una masa oscura y veloz. Golpeó primero con el cuerpo, no con las garras, como si supiera que la embestida bastaba para desequilibrar. Jabari rodó por el suelo, sacudiéndose el polvo. Intentó levantarse, pero el oso ya estaba sobre él. La pelea fue corta. No hubo estrategia felina que funcionara ante el peso aplastante de la criatura del norte. Un zarpazo bastó para abrirle el flanco. Un segundo golpe lo dejó inmóvil. Las leonas intentaron intervenir, rodeando a Drago con movimientos coordinados. Pero el oso, lejos de huir, se giró lentamente, con sangre en el hocico y ojos que parecían ignorarlas. Una de ellas rugió con furia, pero retrocedió. El instinto ancestral le gritaba que aquello no era una batalla que podían ganar, y por primera vez en su vida, decidieron abandonar a su líder herido para salvar la camada. Al amanecer, Jabari yacía sin vida entre arbustos secos, su cuerpo parcialmente cubierto de tierra. Lo más inquietante era que no había sido devorado. Drago no comía sus presas, solo eliminaba amenazas. Era como si comprendiera que su alimento no estaba en la carne, sino en el espacio que conquistaba al hacerla desaparecer. Los investigadores ahora estaban divididos. Algunos pedían una intervención inmediata, capturarlo, sedarlo, expulsarlo de regreso a un hábitat más seguro, pero otros insistían en documentar el fenómeno sin interferencia. Afirmaban que estaban presenciando un experimento natural irrepetible, un superdepredador adaptado fuera de su continente, un caso de selección darwiniana amplificada. Mientras los humanos debatían, Drago seguía avanzando, sin ruido, sin estrategia visible, sin necesidad de violencia continua, pero ya había dejado claro que, cuando lo consideraba necesario, podía cazar al rey de África y dejar su cuerpo como recordatorio de quién dominaba ahora. Los elefantes comenzaron a cambiar su comportamiento. Antiguamente impasibles ante la presencia de leones, ahora formaban círculos más cerrados, especialmente al cruzar ciertas áreas. El ecosistema había entendido el mensaje. No era solo un nuevo depredador, era el principio de un nuevo orden. Las semanas siguientes al segundo ataque confirmaron lo que algunos ya temían. El ecosistema estaba colapsando en silencio, no en explosiones caóticas de violencia, sino en desplazamientos, abandonos, mutaciones de rutina. Las rutas migratorias de los herbívoros comenzaron a desviarse de forma inexplicable. Zonas antes fértiles ahora permanecían vacías. Y lo más alarmante, se detectó una caída de actividad predadora en más del 40%. El equilibrio trófico, la cadena de quién caza a quién, se había fragmentado. Los leones, desconcertados por la pérdida de sus líderes y territorios, ya no organizaban cacerías conjuntas. Las hienas empezaron a buscar alimento más cerca de asentamientos. Humanos, incluso leopardos, criaturas solitarias y ágiles, redujeron su rango nocturno, evitando a toda costa las zonas por donde Drago había pasado. Los científicos locales comenzaron a compartir sus datos con instituciones en Europa y América del Plino Norte. Las primeras reacciones fueron de escepticismo. ¿Un oso dominando a los leones? ¿Una criatura adaptada al frío operando con precisión estratégica bajo el sol abrasador africano? Pero los videos eran claros. Las muestras de ADN encontradas en las heridas de los leones confirmaban la especie: Ursus arctos arctos, oso pardo, europeo, y el pánico científico se instaló.
pronto comenzaron a surgir teorías. Algunos afirmaban que Drago era producto de manipulación genética, una mezcla de oso con genes optimizados para entornos cálidos. Otros, más conservadores, veían en él una anomalía estadística, el resultado impredecible de una especie, con capacidades subestimadas. Pero nadie podía negar el impacto. La pregunta ya no era ¿qué hace ahí?, sino ¿qué vendrá después? Los medios internacionales explotaron la historia. Documentales express, titulares como El oso que destronó al león y debates acalorados sobre ética en la experimentación animal se multiplicaron. ¿Quién había autorizado la liberación? ¿Por qué no se informó al público? ¿Se trataba de un experimento militar encubierto? En un mundo ansioso por escándalos, Drago se convirtió en mito moderno. Mientras tanto, zoológicos y centros de conservación africanos enfrentaban una nueva demanda: leones que pudieran enfrentarse a amenazas externas. Algunos criadores hablaban de reforzar genéticamente futuras generaciones de felinos. Una idea absurda hace meses, ahora discutida con total seriedad. El miedo se había infiltrado incluso en la gestión de la fauna, pero había una preocupación, aún más profunda. Si un solo oso podía alterar el sistema de predadores más robusto del planeta, ¿qué pasaría si su adaptación fuera replicable? ¿Y si otras especies foráneas comenzaran a cruzar fronteras ecológicas? Con el cambio climático acelerando desplazamientos y alteraciones de hábitats, la presencia de Drago no parecía ya una excepción, sino una advertencia. La reserva, alguna vez símbolo de orden natural africano, se había convertido en un campo de observación de lo desconocido. Y Drago, el animal que no debía estar allí, se había transformado en catalizador de una discusión global sobre poder, territorio y supervivencia en un mundo que cambia más rápido de lo que creemos. En la historia natural, cada criatura parece tener su lugar. El león reina en la sabana, el tigre en la selva, el oso en los bosques del norte. Durante siglos, la ciencia creyó en esa distribución como una forma de equilibrio casi sagrado. Pero Drago rompió esa regla, no con tecnología ni con ayuda humana directa, sino con instinto, resistencia y una voluntad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la evolución. Este oso no solo cruzó una frontera geográfica, cruzó una frontera simbólica. Se atrevió a mirar a los ojos del depredador más icónico de África y decir, sin palabras, que el reinado era negociable, que el poder no pertenece al que ruge más fuerte, sino al que sabe cuándo aparecer, cuándo avanzar y cuándo matar. Su historia es, en esencia, una metáfora viviente de adaptación, implacable, y en ese espejo brutal es imposible no vernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sido los Drago de un sistema? ¿Cuántas veces una figura solitaria y fuera de lugar ha alterado para siempre un orden establecido? En la política, en la historia, en los ecosistemas sociales. Basta con un solo elemento, inesperado, para que todo se derrumbe o se transforme. Los leones no perdieron su fuerza, no perdieron su número, perdieron su autoridad. Y eso, en el reino animal como en el humano, es quizás la pérdida más devastadora, porque una vez que se rompe el aura de invencibilidad, ya no importa cuántos rugidos puedas dar, nadie los escucha de la misma manera. Drago, al final, no se convirtió en un asesino serial, no aniquiló manadas enteras. Lo que hizo fue aún más sofisticado. Instauró el miedo, dejó cicatrices, no solo en los cuerpos de sus víctimas, sino en la memoria colectiva del ecosistema. Incluso si desapareciera mañana, su leyenda ya está escrita. Y como toda leyenda, vive más allá del protagonista. Hoy, en los senderos de la reserva, aún se encuentran huellas profundas cerca de árboles marcados. A veces, por las noches, se escuchan sonidos pesados entre la maleza, seguidos de un silencio que inmoviliza hasta a los elefantes. No hay certeza de dónde está, pero su presencia se siente, como si la tierra misma recordara lo que ocurrió. Y quizá esa es la verdadera enseñanza, que ningún sistema es eterno, que la naturaleza, igual que la historia humana, está siempre a punto de ser reescrita por un elemento inesperado, que el equilibrio es frágil y que los mitos pueden caer, incluso si tienen melena, porque al final,
no se trata solo de un oso que cazó leones. Se trata del día en que el orden natural fue desafiado por una criatura solitaria que no debía estar allí. Y lo más inquietante de todo es que ganó. Hoy, la reserva que fue testigo de esta historia no figura en folletos turísticos. Ya no se promociona como un santuario natural, ni como un hogar seguro para grandes felinos. Los documentos oficiales hablan de reestructuración ecológica, pero quienes trabajaron allí saben la verdad. La huella que Drago dejó no fue solo en la tierra, fue en el alma misma del territorio. Años después, aún se siguen analizando los registros de movimiento de aquel oso, su patrón de caza, su forma de desplazarse, su extraña habilidad para evitar enfrentamientos innecesarios mientras imponía dominio total. Algunos investigadores afirman que fue una coincidencia genética, otros que representó un salto evolutivo, pero hay quienes creen que fue algo más. La personificación de lo imprevisible en un mundo que cada vez tolera menos lo desconocido. La historia de Drago ha sido prohibida en algunos círculos científicos. No porque sea falsa, sino porque es incómoda, porque demuestra que incluso los sistemas más controlados, reservas protegidas, estudios meticulosos, ecosistemas vigilados, pueden caer ante un solo elemento salvaje, porque nos recuerda que la naturaleza no sigue nuestros planes y que cuando el caos tiene forma, camina y deja marcas. Y lo más perturbador es que nadie sabe qué fue de él. Las últimas imágenes datan de meses después del segundo enfrentamiento. Se lo vio caminando hacia el norte, siguiendo una ruta desconocida entre matorrales secos y ríos fantasmas. Luego, nada, como si la tierra lo hubiera absorbido, o como si, habiendo cumplido su propósito, simplemente decidiera desaparecer. Pero su legado sigue vivo, en los registros de comportamiento alterado de los leones, en las rutas de los elefantes que aún evitan ciertos senderos, en los guardaparques que, al anochecer, miran por encima del hombro al escuchar un crujido entre los arbustos. Porque hay presencias que no necesitan estar para seguir mandando. Y ahora que has escuchado esta historia, la pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú si supieras que algo así ronda tu territorio? ¿Seguirías tu camino como si nada? ¿O cambiarías de rumbo, como lo hicieron los leones? La selva y la vida están llenas de criaturas que rompen las reglas. A veces son osos, a veces somos nosotros. Y si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no la dejes aquí. Déjanos tu comentario. ¿Crees que Drago fue una amenaza o una advertencia? ¿Esto podría repetirse en otros lugares del mundo? ¿Debemos intervenir o dejar que la naturaleza se regule sola? Suscríbete al canal si quieres seguir explorando historias reales que parecen sacadas de una película. Aquí te contamos lo que los documentales no se atreven a mostrar. La vida salvaje en su forma más cruda, impredecible y fascinante. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces, lo más peligroso no es lo que ruge, es lo que camina en silencio.